empezar esta primera charla de recepción y le he titulado sobre hechos y arquitectura. En esta charla justamente lo que se trata es hablar de este primer encargo y a tocar temas que van a generar para ustedes una reflexión y van a generar también seguramente algunos intereses que ustedes tienen, ¿no? Para introducirnos podemos hablar de que en general nosotros como seres humanos necesitamos crear, ¿no? Tenemos que vivir creando cosas, pensamos siempre a través de este sueño que tenemos sobre un mundo mejor. Los arquitectos, la idea del arquitecto es que siempre pensamos que el mundo no es como nos gustaría, ¿no? Nos gustaría que fuera distinto, quisiéramos transformarlo, expresarnos mejor. Por lo tanto, la actitud creadora, la actividad creadora está inmersa en el espíritu del arquitecto. Por lo tanto, es una idea de poder nosotros siempre mirarnos a través de este presente, pero mirando hacia el futuro. La idea de crear, de transformar nuestro presente. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro dentro del espíritu que se concibe un taller. Por otro lado, la creación es un elemento indispensable de nuestra existencia y por lo tanto también esa es una expresión de la creación humana, ¿no es cierto?, del mundo, de la cultura, y por lo tanto esta está muy vinculada al hombre, ¿no? La actividad creadora es muy importante porque dentro de nuestros procesos, son procesos muy personales y por lo tanto están dentro del cerebro humano. Hay procesos que van a ser quizás mucho más fluidos en algún momento, momentos en los cuales esto, pues uno requiere de cierta atención. Y no atención, sino tensión, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene las dudas que aparecen normalmente en ese proceso. Pero hay que entenderlo, que es una actividad creadora lo que está sucediendo. Y eso es bueno, nuestra adrenalina se pone a flote. Hoy día seguramente ustedes vendrán con muchas interrogativas que se las van a trasladar a sus profesores en las salas que están invitadas para que se puedan ingresar. Esta charla surge de este libro que se llama Los Hechos de la Arquitectura. Es un libro elaborado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Lamentablemente ya no hay más ediciones. En nuestra facultad no tenemos este libro. Para los que quieran, yo lo voy a colgar, varios capítulos que aparecen sobre los cuales fue inspirada esta presentación. He tenido oportunidad de conocer a los autores, tanto a Fernando Pérez Oyarzún, que lo tuve como profesor, Alejandro Aravena, que también lo he conocido, y a José Quintanilla, que son actualmente profesores de talleres en la Universidad Católica. Una de las cosas que uno quiere partir es hablar de la gravedad, ¿no? La gravedad es un hecho, ¿no? Y entonces cuando hablamos que el agua no puede evitar la gravedad, ese es otro hecho. Es decir, hay temas en la arquitectura que son de plano de esa manera, ¿no? Y eso tiene que ver con las características en las cuales esto se da, ¿no? Lo que va hacia arriba por gravedad va a caer. Y de eso tenemos que tomar. Hay temas físicos que son muy importantes que tenemos que considerar. Un tema central que yo encuentro que el libro trata tiene que ver sobre este juego de palabras, ¿no? La forma de vida y la forma de vida. Son dos juegos de palabras que nos hablan de justamente cómo las personas utilizan los ambientes y cómo los arquitectos respondemos frente a esa manera de usar estos ambientes. En este caso, nosotros, por ejemplo, estamos viendo un espacio que debería ser utilizado como un morador. Claro, lo fácil sería ir y poner las cosas como a nosotros nos gustaría que fuera. Lo que tendríamos que hacer en realidad en nuestro proceso, primero es entender cómo las personas es que utilizan estos espacios. Es decir, este enfrentamiento que tenemos entre las formas de vida frente a la forma de vida. Y ahí empezamos a tener primero el primer acercamiento de lo que nosotros deberíamos entender de cómo deberíamos trabajar nuestra propuesta en esta idea de el mirador. O sea, hay cosas en que los edificios son, ¿no? Una casa es una casa, un hotel va distinto. La pregunta es, ¿y cómo es un mirador? El mirador lo tenemos, pero ¿cómo es el mirador que nosotros pensamos? Es entonces importante ver un caso, ¿no? Yo muestro siempre este caso, porque en el caso del aeropuerto de Santiago, hablando de un edificio de esa magnitud, existen lugares no calculados. Y ahí se produce un concepto que es el descalce, ¿no? Es cuando el edificio tiene parte en las cuales esta fuerza de la realidad
no necesariamente aparece, ¿no?, en el edificio. Es decir, hay espacios en la ciudad donde el proyectista pensó, los imaginó que iba a ocurrir de una manera, pero la vida dice que no, esto ocurre de otra manera. ¿Y qué pasa en el aeropuerto de Santiago? Es que en el aeropuerto de Santiago tienen estos grandes pabellones en donde están los diferentes módulos de atención, pero además, en la parte donde está tomada la foto, existe una escalera. Esa escalera está frente a un vacío. Y ese vacío es un vacío en donde uno puede ver a través de todo el edificio cuando llegan, por ejemplo, las personas que vienen del exterior. Entonces, ¿qué cosa hace la gente? El arquitecto pensó que iban a bajar hasta la parte baja, iban a mirar a las personas cuando ingresaban y salían, ¿no es cierto?, venían desde el exterior. Pero resulta que en esta parte, como tiene este vacío a verlo, uno puede ver cuando las personas van del avión e ingresan hasta el interior del edificio y una persona que tiene la escalera, desde esa escalera está lleno de gente y grita 3 pisos abajo para ver al familiar que está ingresando y que no lo ve hace muchos años. Eso probablemente, claro, en el desarrollo del proyecto no tenían previsto los arquitectos que eso iba a ocurrir. Y pues genera situaciones en donde esto probablemente también sea muy importante. Pero, por ejemplo, esta imagen la puede ver desde afuera hasta el interior. Probablemente estaba pensado, pero las personas cuando se despiden o cuando están yendo de viaje, por ejemplo, uno puede verla hasta el momento en el cual casi entra al avión. Y esas son situaciones en las cuales, en algunos casos, calza perfectamente sobre lo que ocurre en el interior del edificio, pero hay otros casos en los cuales eso no pasa así. Entonces, en el caso de este proyecto, la escalera y la calle son el aeropuerto nuevo, y en cambio la gran terraza es a la del aeropuerto antiguo. Esto que estamos viendo tiene que ver con la gran terraza. Entonces aquí hay dos cosas, ¿no? Es cuando calzan las cosas, la idea del aeropuerto antiguo y el aeropuerto nuevo, que la escalera es la calle en la cual la gente hace cosas que no estaban previstas. Por lo tanto, aquí los lugares tienen que ver con un sentido a veces de precariedad y de incomodidad, y por lo tanto ahí es cuando se revela la fuerza de la realidad. Es esta idea de que cómo encaja la realidad con el proyecto. Por lo tanto, esta suerte como de contradicción, ¿no? Seguramente cuando nosotros vamos a ver este mirador, claro, no tenemos la oportunidad de ir y de estar en el mirador, pero tenemos la oportunidad de tener, a partir de nuestra experiencia, entender esa realidad, ¿no? Tratar de comprender cómo no contradecir lo que realmente ocurre en ese lugar. Alguien me preguntaba, arquitecto, y se podría hacer también la parte del frente del mirador. Lo que nos está diciendo es que el mirador no es solamente lo que está arriba, también es lo que está abajo. Entonces, por lo tanto, hay una comunicación entre esta parte que está dividida por la pista, porque la gente utiliza esa parte también como un mirador. No pensar en no utilizarlo, pues sería como solamente una sección de lo que significa el mirador. Por lo tanto, tratar de entender en que pues no contradecir lo que aparece en la realidad. Por otro lado, entonces, ¿cómo podría ser? ¿No? Primero, porque entender que la realidad es muy fuerte. Lo que ocurre va a ocurrir. Ese será un hecho, ¿no? Y tenemos que descubrir a través justamente del proyecto cómo poder articular esa realidad dentro del proyecto. Por lo tanto, la contradicción se entiende aquella que es involuntaria, tiene un origen en la falta de inteligencia. Por eso es que es importante que podamos entender que este proceso creativo que ustedes van a desarrollar en su propuesta forma parte de un ejercicio de inteligencia. Esa es una salida muy interesante, justamente para no contradecir la realidad, en donde nosotros tenemos que tomar en cuenta cuáles son esos hechos arquitectónicos que aparecen, en este caso, en ese mirador. Es importante entender que cuando uno está en un espacio y mira a través de él, ¿qué es lo que mira? ¿Cómo construye la idea de mirar? La idea de mirar tiene que ver mucho con el panorama que está en el entorno y se van a dar cuenta que es bastante contradictorio. Aquí pongo esta imagen, claro, es muy sutil, ¿verdad? Esta forma de mirar a través de eso. Por lo tanto, lo que hace el proyecto, lo que buscamos es intensificar lo que sucede en la realidad.
Por eso que lo que dice Evan me parece muy importante, ¿no? Si dice, si algo está descrito en un plano de arquitectura, es la naturaleza de las relaciones humanas. Es muy interesante que nosotros a través del plano, a través del dibujo, intensifiquemos la realidad, busquemos que eso que está ocurriendo, esos hechos que ocurren, pues tratemos de potencializarlos. Entonces, no se trata de traer cosas de fuera y ponerlas, porque si no, ahí estaríamos produciendo un descalce con la realidad. Voy a mostrar algunas obras que me parecen interesantes, en donde justamente se ajustan a estas ideas del cómo se calza sobre situaciones en la realidad. Esta obra de Carlos Scarpa, La tumba de Brión, que está en el complejo monumental del cementerio de San Vito dal Tivole, en Treviso, ¿no? Es una obra de un maestro como Scarpa. Aquí, por ejemplo, el hecho es de la arquitectura identifica momentos de cómo llegar a una tumba. La tumba, ¿no?, es un espacio de reflexión, de comunicación con tus seres más queridos. Entonces, la manera en la cual Scarpa hace que, digamos, puede unirse es que usa el jardín que está en ese entorno. Y uno cuando llega a la tumba llega en silencio. Es decir, de este mundo que está ruidoso, uno sube a través de estas escaleras que es como una caja acústica, como diciendo, parto ahora para hablar en silencio. O sea, pudo haber hecho unas huellas y haber puesto este elemento de hormigón, pero lo pone el jardín para que justamente cuando uno llega al lugar, llega a través del silencio. Y ese silencio te separa del resto. Es decir, llegar a un espacio protegido, pero además dentro de unas características muy singulares. Ustedes pueden apreciar aquí la geometría, ¿no? La geometría, la materialidad, el cuidado que tiene sobre la composición. La otra, lo mismo, eso que vemos a nivel general lo podemos encontrar en el detalle, cómo el detalle arquitectónico refleja lo que hace en el conjunto. Hay una relación entre esto y esto. Esa estructura geométrica es importante, grábenselo. Nosotros somos los especialistas en trabajar la geometría. Los arquitectos somos los preocupados en la geometría. Eso debe ser parte del trabajo y el encargo. No podemos trabajar si es que no nos hacemos cargo de la geometría. Tenemos que hacernos cargo de eso. Por lo tanto, la geometría es la que nos va a poder ordenar el proceso que llevamos. En este caso, por ejemplo, aquí hay una reflexión entre lo que es el interior, ¿no?, y el exterior, lo que llaman continente y contenido, ¿no?, entre el objeto arquitectónico y la vida que hay dentro de ese objeto arquitectónico. Estos elementos son muy importantes al momento de desarrollar, ¿no?, un proyecto. Bueno, la tumba tiene estas características en las cuales ustedes pueden apreciar, pues realmente se enriquece en base a elementos naturales, ¿no? Está en una geografía además muy placentera y ahí se produce parte de lo que se estaba mencionando, ¿no? Esta relación que hay en cómo se llega al lugar de una manera en la cual uno puede reflexionar. Puede ver los detalles, el cuidado de esta geometría. Scarpa es un maestro en esto, ¿no? Es una obra que cae en esta parte tanto de lo general a lo particular. Uno puede diseñar desde el detalle como puede empezar a diseñar desde la imagen general. Es decir, los caminos son muchos para poder trabajar y poder transformar y poder crear. Y yo creo que en ese sentido el ejercicio que tenemos nos da la libertad para eso, ¿no? Aquí podemos apreciar algunos otros espacios. Esta es una maqueta. Si hay alguien que le interesa hacer el trabajo, no podemos trabajar la maqueta física, pero podemos hacerla de manera virtual y tiene las capacidades realmente en manejo, en el desarrollo a través de la computadora, lo puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, parte de esto tiene que ver cómo hacerse la pregunta correcta. ¿Qué es lo que debo resolver? ¿Por qué la debo hacer de esa manera? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que para pensar en iglesia, por ejemplo, la pregunta tiene que ver sobre orar. Y en el caso de un mirador, el mirador es para observar. La pregunta va correcta en la medida en la cual ¿qué es lo que observo? ¿Qué es lo que percibo? ¿Qué es lo que quiero que observes? Porque observar tiene que implica una permanencia.
no es un espacio de paso, es un espacio para permanecer. La permanencia es una condición de la observación. Yo no puedo observar simplemente corriendo, sino debo permanecer. Por lo tanto, la pregunta correcta tiene que desenvolverse en entender el programa arquitectónico del lugar, esta relación entre el acto y la función. Es muy importante que entonces ustedes puedan observar. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en una obra como la de Le Corbusier en la Villa Lelac, ¿no? Villa Lelac, que es la casa que hizo para los padres. Es una vivienda muy pequeñita. La historia dice que Le Corbusier se pasó varios veranos buscando un espacio para construir esta vivienda. Resulta que no habían terrenos que quedaran y los terrenos que encontraban no eran realmente sus preferidos por la orientación que tenía. Hasta que apareció este terreno, hizo la propuesta y compró el terreno. Cuando empezó a ver el diseño que tenía que hacerlo, primero no tenían el monto como para poder hacer esto. Entonces tenía que hacer algo realmente bastante económico, que estuviera, digamos, dentro de las condiciones. Y las cosas que también planteaba era la vista que tenía de este lugar. Ustedes pueden apreciar, básicamente es una ventana que mira hacia el lado izquierdo y es allí donde se encuentra el lago. Esta es la distribución. La distribución es un elemento muy largo. Ustedes pueden ver, la parte baja está una ventana, ¿no? Esta ventana que aparece a lo largo, y tienes aquí el living, este es un dormitorio de visita. En realidad el ingreso, la foto que hemos visto es el ingreso por este lado, pero este es el ingreso principal. Y este recorrido tiene aquí un dormitorio, que es el principal, y la cocina al fondo. Un espacio para guardar cosas, una escalera que va a la parte superior, porque también tiene ahí una vista, y una lavandería. Por lo tanto, la característica de la casa es muy simple, pero otra vez, ¿no? En esta idea de cómo empieza a generar esta relación del acto y la función. Entonces aquí se produce algo muy interesante, esa parte externa, en la parte en la cual cubre el momento en la cual puede generarse esta relación con el exterior. Fíjense esta vista y cómo la vivienda pues se genera el frente hacia lo que es la vista del lago. Estamos girando y fíjense lo que se genera. Hay un detalle interesante que es este muro, fíjense este muro exterior en donde tienen aquí unas sillas y esto. Esta parte, el sol se oculta en este lado, este muro se calienta y toda esta parte en las tardes un poco más frías que pasan frente a ese lago en Europa, se cobija. El viento viene del lado ahí y uno puede sentarse a conversar. Es decir, la casa, si bien es cierto, hacia el interior, también se concibe con elementos hacia el exterior. Y es donde se da este vínculo del acto y la función. Esto es lo que pasa en el interior. La ventana continua, todas las funciones que van en el interior, la ventana viene a ser como la gran película panorámica que tiene durante todo el año de la vista que se da hacia el lago. Por lo tanto, es casi como introducir cuadros del lago hacia el interior de la vivienda. Es decir, la casa es un centro de observación, es un espacio de permanencia, de siempre estar viendo qué es lo que pasa dentro del cambio que se da del lago. La ventana es esta gran mirada que tiene hacia ese lago que circunda al frente de la casa. Esto es lo que se ve desde el lago hacia la casa, ¿no? Así es como se ve y ustedes pueden apreciar este muro que les decía, mire cómo aparece el muro con relación a la casa, hace una relación, ¿no? La misma, de a través de ese cómo se mira, cómo se enmarca la idea de mirar, la idea de caracterizar la observación, ¿no? De darle una característica propia a en este caso a la vivienda y al edificio. El árbol inclusive también empieza a tener una suerte, digamos, de importancia. Aquí vemos el detalle. Esta es una obra hecha toda en obra, ¿no? Se está hecho, digamos, en el lugar, ¿no? Así son fotos de la época. Las fotos anteriores son lo que hoy día está funcionando ahí, es un pequeño museo. Y ahora lo que tenemos es así como tenía su casa los padres de Le Corbusier. Para algunos estudiantes probablemente no saben quién es Le Corbusier, pero yo diría que es uno de los grandes maestros de la arquitectura a nivel mundial. Fue el paradigma dentro de la arquitectura internacional para todo el mundo, ¿no? Por las importantes ideas y por las importantes
modificaciones que hizo sobre el entendimiento de una nueva sociedad, ¿no? El hombre moderno que él, digamos, siempre tenía como defensa, ¿no? A través de sus libros y a través de sus enseñanzas. Bueno, aquí se ve una imagen justamente donde se ve su familia. Aquí también se puede apreciar en otro momento en el año. Esta es otra imagen, ¿no? Y ustedes pueden siempre darse cuenta que siempre la ventana es algo que siempre está dando vuelta, ¿no? En toda la casa. Esta es la vista desde el otro lado de la calle hacia el otro lado de donde se encuentra, digamos, la vivienda. Entonces, la calle es muy cerrada, está muy, digamos, muy ceñida a construir la calle, pero por otro lado, pues está muy abierta hacia la vista del lago. Este es otro proyecto que me gusta mostrarlo, porque tiene que ver también con estas cosas de cómo se observa, ¿no? Cómo se mira las cosas. Y tiene que ver con un edificio que se hizo, en realidad, un pabellón, perdón, un pabellón que se hizo para la Serpentine Gallery. La Serpentine Gallery es una galería de arte que está dentro del parque más importante, ¿no? Es el Hyde Park, y hay un sector que es el Kensington Park. Ese se encuentra en Londres y se construye cada verano. Invitan a un arquitecto importante en el mundo y desarrolla ese proyecto. ¿Y qué cosa es lo que hace en este caso Peter Zumthor? Zumthor lo que hace es construir un jardín dentro de un parque. Pero este jardín está como dentro de un claustro, ¿no? Un claustro donde todos giran alrededor de estas plantas que están en el interior. Pues uno se va sentando alrededor de esto, se miran entre ellos y está pues puesto de esta manera. Como ustedes pueden apreciar, la concentración, el color negro, la forma en la cual está construida, lo que hace es concentrar la vista, ¿no? Todos estamos mirando a estas plantas, que además son plantas silvestres recogidas de diferentes partes. Y afuera tenemos el parque, ¿no? O sea, uno entra a este edificio, que es esta instalación, que este pabellón, terminado el verano, se desarma y después, siguiente año, se llama a otro arquitecto importante. Entonces, este es casi es un que se construye solamente para esta temporada de verano, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, es un edificio negro muy cerrado, uno no sabe lo que pasa en el interior y va a encontrar pues estas flores, ¿no? Estos son los corredores que están al lado, pues aquí lo podemos ver. Después voy a colgar un video donde pueden ustedes apreciar el recorrido. Me gusta mostrar cosas que he estado. Entonces esto que les muestro son edificios que he conocido y pues puedo dar fe de que es así, ¿no? Tuve oportunidad de estar en este pabellón y pues escuchar las palabras del maestro Zumthor. Entonces, claro, uno puede darse cuenta que este edificio está hecho, por ejemplo, de una tela. Es una tela de color negro que está muy sellada y pues tiene el uso tanto de día como de noche. Y como se dan cuenta, lo que luce, lo que resalta, es esta situación de girar alrededor de estas plantas que están en el medio, ¿no? Esta es la vista que tenía. Bueno, esos foquitos que estaban ahí, la verdad que no entendía muy bien por qué lo habían hecho, pero era porque, claro, en la noche también se habilitaba, pero creo que no fue muy buena la elección, porque parece como si fuera una fiesta, ¿no? Bueno, y ahora quiero mostrar, así como he mostrado a estos arquitectos, quiero mostrar también obra de arquitecto que me parece muy importante. Giancarlo Mazzanti es un arquitecto de la ciudad de Bogotá, de Colombia. Él ha ganado más de 15 premios, todos tienen que ver con premios nacionales, pero también premios internacionales. Él ha venido sostenidamente trabajando, es el primer arquitecto colombiano que ha podido mostrar su obra en el MoMA en Nueva York, y además ha sido invitado a muchas universidades como Harvard, Princeton, y también ha estado en Cambridge como conferencista mostrando su obra. Estamos hablando de un arquitecto del plano mundial y que pues ha desarrollado mucho estos trabajos. Quería mostrar esto porque tiene que ver con el tema que estamos haciendo y tiene que ver con esta idea de construir las cubiertas. Cuando se
digamos, se plantea el ejercicio de hacer el esquís, en realidad era pensando en Masanti, ¿no? Masanti es lo que estaba un poco pensando cuando me preguntaban, ¿es solamente la cubierta? Pues vean ustedes que pues la cubierta es lo esencial, pero no es solamente una cubierta, o sea, tiene que ver con una serie de actos que se producen en las funciones. Fíjense el entorno, ¿no? O sea, estamos en un entorno de estas características, y es más o menos lo que nos pasa a nosotros. Ahí está inclusive hasta el poste con la energía eléctrica. Ellos no tienen tanta suerte como nosotros que vamos a poder mover las torres eléctricas, ¿no? Pero Masanti tuvo que hacerlo igual, ¿no? Y fíjense las construcciones, ¿no? O sea, son de estas características. Y por lo tanto la cubierta empieza a tener una importancia y es lo que le piden para hacer, es un complejo deportivo muy sencillo, había que trabajar todo el parque, pero además había que hacer una tribuna, ¿no? Entonces utiliza la topografía para el poder aceptar hacer ese tipo de actividades. Y ustedes pueden apreciar, ¿no? Es este uso de los dodecaedros dentro de una estructura que podría cubrir este lugar. Pues eso, porque Colombia tiene, por nuestra ubicación, nosotros estamos muy cercanos a la línea del Ecuador y pues tenemos grandes problemas de respecto al asoleamiento y por lo tanto necesitamos de protectores solares. Entonces esto es lo que se ve dentro de este tipo de proyectos. Entonces es muy importante en esto tener que, primero, la realidad, si la realidad la observo, los hechos arquitectónicos se formulan. Es decir, tengo que partir entendiendo la realidad de lo que ocurre ahí. Por lo tanto, uno tiene que partir de crear ciertas secuencias tratando de entender esa realidad y cómo puedo yo ofrecerle una propuesta. No es al revés, como yo quisiera que fuera, voy y lo impongo, porque si no, estaríamos otra vez volviendo al descalce que hablaríamos antes. Se trata como de traducir las cosas, ¿no? Ellos hacen esto, como esto lo hago parte del proyecto. Por lo tanto, hay una serie de fenómenos que se producir en esto. Se van a dar cuenta que el tema de trabajo tiene que ver desde el manejo de esta sombra, ¿no? De este objeto, tiene que ver cómo magnificar las cosas, porque ahí hay un tema de magnificar, lo vemos en la obra de Masanti, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver otra que también tiene la misma idea, que es esta idea del Parque Pabellón en Santander. Este es un proyecto último. El anterior es un proyecto premiado en bienales, en la Bienal Iberoamericana y a nivel latinoamericano. Y este proyecto es el último que ha estado haciendo, que también tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con estas estructuras. Pero fíjense ustedes, importante, cómo relaciona estas estructuras entre lo que aparece arriba, la cubierta, con lo que aparece abajo, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de otro contexto. Hablamos de otro contexto, obviamente no es las características del mirador, pero tiene que ver con las plazas, tiene que ver con actividades que pasan en el interior, tiene que ver con espacios de juego, ¿no es cierto? Tiene que ver también con espacios para practicar el deporte, y otra vez lo mismo, ¿no? La idea de que entendamos en qué cierta medida en donde estos ocurren, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que saber cómo entender, ver, escuchar, saber observar, ¿no? Que hay situaciones que son fenoménicas, vamos a hacerlo así, ¿no? Esta tiene que ver, por ejemplo, aquí mencionamos el hombre, y a diferencia de los animales, tiene los ojos hacia el frente y las orejas hacia los lados. Los animales, por la forma en la cual tienen sus orejas, son mucho más aptas para poder todas recibir desde un solo lado. Es por eso que los perros, por ejemplo, pueden escuchar mucho mejor. Y así, ¿no? Muchos animales. Ahora, lo que ocurre, interesante, es cuando el edificio permite que eso ocurra, lo que no puedo hacer. Y eso, por ejemplo, se da en la arquitectura. Cuando vamos a una sala de conciertos, es un momento en el cual todo se construye para que sea un tema simultáneo. Es decir, puedo ver y escuchar en el mismo momento. Y a eso se refiere los momentos. ¿Cuál es el fenómeno que podríamos desarrollar en el momento de observar? ¿Cuál es el momento en el cual yo puedo escuchar y ver en un mismo momento? Eso es interesante. Entonces, también formar un tema acústico podría ser. Esa es la pregunta que había que hacernos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hay hechos que van a producir, que tienen que ver con
la parte física de cómo está conformado el hombre. Es muy importante. Ahora, los hechos de la arquitectura lo que hacen es justamente establecer lo que significa el plano de la realidad. ¿Qué cosa significa lo real? Eso es muy importante que esto ustedes lo tengan en cuenta. Esto lo pueden leer después. Aquí ustedes pueden ver la expresión del dibujo. Sí, es cierto, muchos de ustedes les gustaría dibujar como esto, probablemente no lo pueden hacer, pero el esfuerzo de poder tratar de plasmar las cosas, ese es, yo creo que el gran mérito. Fíjese en la escala de los espacios, fíjese el tamaño de los elementos, relacione las cosas. ¿Puedo dibujar una parte? Puedo hacerlo. Quería decirles, hoy día, por ejemplo, con el grupo, ustedes pueden descargar en su celular, hay unos programas, una app, en donde permite hacer el escáner. Es decir, yo puedo tomarle foto y escanear mis dibujos, ¿ok? Y el programa en su celular lo tienen. Después de eso lo pueden trasladar a su computadora y ustedes han escaneado a través de su celular. Eso es posible. Hoy día la tecnología nos ayuda muchísimo en esto. Ustedes pueden escanear estas figuras, estas imágenes de alguna revista o de alguna web, también lo pueden recortar. Así es como se ve, digamos, este tipo de espacios. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante entender que las relaciones tienen que ver en cómo esto se despega del edificio, ¿no? Este es un artista británico que me gusta mucho, porque lo que él hace es analizar estas cosas, qué significa colocar una cubierta, y en realidad despega los edificios interpretando esta idea de separación, ¿no? Pero cuando en realidad es un solo objeto. O sea, si bien es cierto, ahí la casa estaba delante, en realidad al separarlo muestra cómo hay otros elementos que empiezan a aparecer. Y ese es el efecto que se produce. Entonces, cuando hablamos de cubierta, en realidad estamos hablando de una gran plataforma, pero donde ocurren cosas, y otro elemento donde ocurren cosas distintas. Por lo tanto, lo que les decía, hay una estructura geométrica muy importante que se puede ver desde la naturaleza. Esta es una obra de Peter Zumthor, la de las termas de Valls, y este es el tipo de recubrimiento que desarrolla en varias partes. La parte orgánica, alguien podría decir, yo podría trabajar otras formas, por supuesto, también es importante que ustedes puedan incorporar. Ojo, estos son elementos para poder entender de dónde viene la geometría. Y con esto ya termino. Fíjense, entre esto y esto no hay tanta diferencia, pero tiene que ver con entender la geometría. Y esta es la expresión que tiene, por ejemplo, en cubiertas, algunos de ustedes de repente la conocen, esto está en el centro de Lima, está la Galería Gallos Mogollón, que es de la década del año 70. O sea, imagínense ustedes esta galería desde los 70. Y tiene que ver con esta relación. Las cubiertas tienen que ver con el manejo de la luz, de cómo deben hacer. Y con esto termino. Y creo que no me he excedido más que 10 minutos y hacerla realmente pues 35 más o menos minutos. Y bueno, los invito a que ustedes me hagan preguntas y después de esto nos dirigimos a la sala.